Sí, muchas gracias, señora Inquist, por su intervención. Lo comentaba hace un poco con mis compañeros. Yo no sé qué resultado tendrá esta subcomisión, pero estamos aprendiendo mucho. Al menos los que estamos aquí somos unos privilegiados por conocer tantas y tan diversas apreciaciones sobre la educación, lo que demuestra lo difícil que es un pacto por la enorme diversidad de opiniones, muchas de ellas que pueden ser diametralmente diferentes y las dos interesantes y coherentes. Por tanto, este es un trabajo importante. Usted nos propone tres modelos. Tienen en común relativamente pocos habitantes. Tienen en común también bastante homogeneidad, incluso, digamos, cultural. Es cierto que a mí me ha sorprendido, y a veces lo he explicado aquí, no sé si con demasiada fortuna, el hecho lingüístico de Finlandia, en que los suecohablantes son el 5,9, si no me equivoco, y en cambio el sueco es obligatorio en toda Finlandia. Imagínese que aquí hiciésemos algo parecido con el catalán. Imagínese, que es bastante más que el 5,9. Que es bastante más que el 5,9. Por tanto, es un hecho que se toma con una cierta tranquilidad, también porque es el resultado de acuerdos internacionales. También a veces ayuda un poco el contexto para entender el texto, ¿no? Y también es cierto que usted pone en primer plano el tema del profesorado, de la formación del profesorado. Y es cierto que en Finlandia el procedimiento que usted ha hablado es fundamental. Primera pregunta, ¿qué ha pasado con la formación del profesorado de Suecia? Porque usted pone mucho énfasis en una cierta comprensividad malentendida, para mí malentendida, comprensividad de la educación, pero ¿hasta qué punto la formación del profesorado en Suecia no ha compensado relativamente esto que usted decía? Segundo elemento, Singapur. Singapur, en España nunca hemos tenido un Confucio, a ver si me explico. Es decir, hemos tenido Quijote, hemos tenido mucho Sancho Panza, pero no hemos tenido ningún Confucio. Es decir, ese método por el cual los gobernantes son los mejores como resultado de una extremada selectividad en las pruebas. El mandarinato es muy diferente que los virreyes en España, que eran grandes por familia, pero no por digamos, conocimientos. En China no es así, y Singapur el 90%, si no me equivoco, son ciudadanos de origen chino, y por tanto, con una formación e información muy clara, pero muy interesante. Diríamos, ¿quién no querría tener buen señor? Dice una frase en español. Si mis dirigentes en el ministerio son los mejores, ¿qué tranquilidad tendría? El otro día discrepaba con un antiguo ministro, es decir, el máximo dirigente, y teníamos, digamos, diferencias sobre ser mejor o no. Por tanto, este es un elemento importante tener en cuenta. Y el caso de Suecia. Claro, a mí me preocupa bastante el contraponer procedimientos con contenidos. Porque en un siglo XXI, y aquí se ha hablado, donde los contenidos cambian con una facilidad asombrosa, es decir, la capacidad de información que tenemos que afecta a estos contenidos es enorme, solo los podemos perseguir, estos contenidos, con unos procedimientos adecuados. La reválida, es decir, un tipo de prueba al final de la enseñanza, bueno, siempre ha habido. Nosotros teníamos las pruebas de acceso a la universidad, es decir, habían unas pruebas, siempre ha habido unas pruebas. El problema de estas pruebas es siempre la voluntad de clasificar y no la voluntad de mejorar a partir de los datos. Yo diría, y esto sería la pregunta, es decir, ¿hasta qué punto lo más importante para un sistema es analizar sus fallos y a partir de analizar los fallos del sistema encontrar las soluciones adecuadas y no caer en la idea de que siempre habrá ricos y pobres, tontos y inteligentes, y que la mejor manera de funcionar en país es clasificarlos, ¿no?
Y si los tenemos clasificados, buenas escuelas, medias escuelas, malas escuelas, buenos alumnos, malos alumnos, es una manera de que el sistema funcione. Pienso que no nos podemos, en Finlandia es muy claro, no nos podemos, digamos, contentar a que haya malos resultados. Y que en este caso hay que dar mucha importancia a las soluciones. Y un último elemento, la importancia de la educación infantil y primaria. Es decir, fíjese que aún en nuestro país y en muchas partes de Europa caemos en una idea decimonónica de que la cultura es como una pirámide. A más cultura, menos personas, ¿no? Y hemos dado más importancia, entre comillas, a un profesor de universidad que a un profesor o profesora de educación infantil. Yo diría que los mejores tendrían que estar en educación infantil. Es decir, la idea de que el mejor profesorado es aquel que puede intervenir en el mejor momento que tienen los individuos, que es su infancia. Es decir, el mejor momento intelectual, curiosamente, a veces parece lo contrario, es la infancia y su capacidad, ¿no? Por lo tanto, tercera pregunta sería, ¿hasta qué punto el fallo está en menospreciar o tener una visión sesgada sobre la educación infantil respecto a otras etapas? Y perdone, una última, y esta será la última, sería los nexos, es decir, las transiciones entre una etapa educativa y otra, de infantil a primaria, de primaria a secundaria, de secundaria a universidad. Y en este sentido, como siempre se me ocurre una última pregunta, a pesar de que he dicho lo contrario, ¿hasta qué punto la formación profesional no va ligado a un mercado de trabajo, digamos, que sea un buen mercado de trabajo, que tenga competencias? Le explico una anécdota última. Mis alumnos hace unos años abandonaban el instituto para trabajar en la construcción o de camareros porque cobraban mucho dinero a destajo en aquel tiempo. Por tanto, ¿hasta qué punto vale la pena la formación profesional si en la comarca, si en la provincia, si en el país no hay trabajos cualificados que hagan que esta formación profesional rinda? En Finlandia los hay. Aquí, interrogante. Gracias. Sí, muchas gracias, Felipe José, por su intervención. Ha sido una intervención muy focalizada al profesorado y al profesorado de secundaria en concreto. A mí me parece que es útil tener intervenciones más generalistas y otras más concretas para este puzzle que hemos de hacer desde esta comisión, que no es un pacto por la educación, que es un dictamen. O sea, también digamos lo que podemos hacer nosotros. En principio se nos ha pedido un dictamen, supongo que próximamente se nos explicará cómo se circunscribe este dictamen en el conjunto de un pacto de la educación que ha de ser más amplio y que se nos tendrá que explicar un poco el itinerario. ¿Para cuándo? Si es que alguna vez se puede hacer, porque usted ha dicho que es muy complejo, y es cierto, y es cierto. A ver, usted me habla del profesorado de secundaria. En principio, yo soy catedrático de secundaria, doctor y jubilado con los 60 años. O sea, por tanto, tengo un poco el perfil que usted ha dicho. No por no tener ganas de dar clase, sino porque quería darlas en mejores condiciones. Esto es cierto. La edad no perdona y tener 20 horas lectivas de clase, además de todo lo que significa tener una cantidad de grupos que me llevaba a más de un centenar de alumnos, pues era lo que no puede ser y me era imposible hacer este seguimiento que se ha de hacer. He sido jefe de estudios, director, jefe de seminario, de departamento, conozco un poco este proyecto. Pero también yo he visto un elemento que va más allá del profesorado de secundaria. Entiendo que es fundamental un cambio de modelo del profesorado en general para el conjunto de la educación. Tenemos a veces un modelo de profesorado del siglo XIX para una enseñanza del siglo XXI. Me explicaré yo cuando entré, debía ser 1980, en un instituto, nadie me había enseñado a dar clase, nadie. Ni preocupaba la administración. Preocupaba que supiese los
puntos del temario y saqué la nota suficiente para tener un destino razonable para mi edad. Pero nadie me pedía de la administración que supiese enseñar. Esto no puede ser. Por tanto, el tiempo pasado no fue mejor. Aprendí de mis compañeros y de un movimiento de renovación pedagógica en Cataluña en los 80 que funcionaba muy bien y que te daba muchos medios para dar clase. Pero yo me acuerdo que cuando hacía el cuarto de bachillerato, en aquel tiempo cuarto y reválida, la mayor parte de mis compañeras entraron en magisterio, con cuarto y reválida. Magisterio. Porque se entendía que dar clases a los niños y más a las niñas era un tema menor. Era un tema menor. No se necesitaban muchos estudios. Y de esos polvos, estos lodos. Yo pienso que no hemos entendido que donde se necesita, en todas partes, mejor profesor y profesorado es en infantil y primaria. Y buena parte de los problemas que tenemos los profesores de secundaria no los tendríamos, al menos esto, lectoescritura, por ejemplo, no los tendríamos si hubiésemos dedicado todo el esfuerzo para los mejores profesores y profesoras de primaria y de infantil. Y me parece que en esta comisión nos vamos dando cuenta todos, si no lo sabíamos antes, también, si no lo sabíamos antes, que esto es fundamental. Y en ese sentido, la categorización del profesorado no es lo más adecuado. Yo era un catedrático mucho más joven que todos los agregados con más experiencia, por unas oposiciones. Esto tampoco era lo mejor, a ver si me explico. Es decir, una cátedra como la que usted explica ya me parece mejor. Es decir, como el final, bueno, no el final, como una etapa de tu carrera docente. Porque si no, también llegamos a pensar que el título o la oposición te da la autoridad. No, la autoridad te la da tu actuación, tu trabajo. Y este es uno de los problemas. Yo estoy de acuerdo que uno de los problemas es la autoridad y la disciplina. Pero yo pienso que es la consecuencia, no la causa. ¿Qué es la consecuencia? A veces no entendemos que no solo los profesores son agentes activos de la educación. El otro día lo decía un proponente. Puede que de profesores tengamos una ratio parecida en Europa, pero no la tenemos de una amplia cantidad de especialistas imprescindibles para que aquel alumno con problemas sea atendido con el especialista adecuado. Me explico. Y que aquel que le saca del aula no es el profesor de guardia, que te puede tocar, y tú eres de química y te toca la guardia y te llevas al alumno aquel que a veces ni te conoce, sino que ha de ser un especialista que ayuda a situar en la vía correcta a aquel alumno que ha descarrilado a veces por causas muy diversas. Por tanto, para mí es muy importante el equipo docente. Por ejemplo, en la carrera docente, el tutor, el que lleva el equipo docente. Ostras, esto es un elemento importante. En mi instituto, cuando era director, los catedráticos decidimos dejar parte de nuestras horas a los tutores de primero de eso. Como la administración no nos daba más horas, pues pensábamos que para el objetivo concreto era más importante que aquel tutor tuviese una hora o dos menos de docencia para que el equipo docente trabajase. Esto son elementos que pienso que sí que vale la pena que la administración entienda. Es decir, que dar clase no es un profesor en una clase y punto. A veces altos responsables políticos, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, pensaban que dar clase eran las horas lectivas y decían, ¡oh, estos profesores, ¿no? 18 o 20 horas de trabajo a la semana y lo demás, fantástico. No, dar clase es mucho más, es preparar, es corregir, es trabajar en equipo. Y la jornada laboral tiene las 40 horas o las 35, si en algún sitio había, o más que otros trabajadores. Es este marco el que necesitamos. Y, por tanto, primero, me hable un poco más, me gustaría saber, sobre la formación inicial. La formación inicial es clave. Dos, usted ha hablado, importante, la formación permanente. Pero, ¿quién
¿quién propone la formación permanente? Para mí es el instituto o la escuela. Es decir, no es el colegio de licenciados o la administración. Tiene que ir terminando. Con esto acabo, sino que tendría que ser la escuela que tuviese su diseño de plan de formación a partir de sus necesidades y, en todo caso, cubrir estas necesidades con estos elementos. Y poco más. Muchas gracias.